Muy bien, muy buenas tardes Buenas tardes, a profe. todas y todos. Es un placer saludarles. Mi nombre es Alexandra Espinosa Urtiza, gestora de información del sistema de bibliotecas y miembro del Comité de Comunicaciones. Hoy nos encontramos en la segunda sesión de este taller de escritura creativa. Nos alegramos también de la bonita asistencia que hemos tenido durante nuestra primera sesión. 95 participantes, muy buen número para un taller de escritura. Es importante destacar que esta sesión será grabada y posteriormente compartida en nuestras redes sociales, por lo tanto ya iniciamos esta grabación. Con entusiasmo entonces le damos la bienvenida al taller de escritura creativa organizado por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Andrés Bello. El objetivo de este taller es descubrir nuevas formas de expresión a través de la escritura, y este taller se compone de 10 sesiones. Cada sesión tendrá la duración de una hora. Ya finalizamos a las 18 horas y, como se ha difundido, no requiere de conocimientos previos por parte de los participantes. Nos han consultado bastante también por la entrega de sus trabajos de escritos, ¿cierto? Y es importante mencionar que hay un primer módulo, que lo llamaremos de alguna manera, ¿cierto? Un módulo de escritura y edición de microcuentos o microrelatos, microficción, ¿ya? Este pequeño módulo finaliza el 3 de junio. Entonces, luego de esa fecha, nosotros vamos a empezar a recibir sus escritos, sus microrelatos, porque ya en julio comenzaremos con la escritura de textos poéticos. Bueno, la idea de recibir al término de este primer módulo todos sus trabajos, microrelatos, ¿cierto? Es para trabajar finalmente en una edición de antología que va a reunir los trabajos elaborados durante el transcurso de este taller. Bueno, así que para ir también aclarando las dudas que ustedes nos van realizando vía correo electrónico. Extendemos un cordial saludo, bueno, a todas y todos los participantes de la sesión del día de hoy, a nuestros queridos estudiantes, profesores, bibliotecarios, colaboradores de la universidad y el público general, ¿cierto?, que nos acompaña, porque esta actividad es abierta a toda la comunidad universitaria y también público externo. De manera especial también le damos la bienvenida a la profesora Liani Bento García. Ella es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Concepción. Es escritora y una docente destacada en el ámbito literario. Por supuesto, tiene una gran trayectoria. Ella es nacida en Santa Clara, Cuba, y ha publicado en diversas revistas, tanto literarias como académicas y científicas, y en antologías hispanoamericanas. Ha desarrollado obra como que versa en diversos estilos, ¿cierto? En cuento, poesía y también novela. Y bueno, esto se complementa con una activa labor como editora y docente de talleres de creación literaria desde el año 2009, que realizó inicialmente en Cuba y ahora los realiza en Chile. Así es que, sin más preámbulos, entonces, cedemos la palabra a nuestra querida profesora Liani Bento. Liani, bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes, gracias Ale por tu carisma, tu saludo, además. Me gustaría, bueno, saludar a todas las personas que ya han entrado y seguramente entrarán en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo. Bueno, la semana pasada nos conocimos, ¿no? No sé si hay personas nuevas o son los mismos que de alguna manera repiten por acá. Ojalá haya de las dos, de los antiguos de la semana pasada y personas que se estén incorporando por primera vez. Obviamente trataremos de que cada sesión pueda tener cierta independencia, precisamente, aunque siempre vamos a tocar
algunas cosas que se hayan dado en la clase anterior. Me gustaría siempre que cada clase tuviera cierta independencia para que los que entran nuevos no se sientan como que perdidos en lo que estamos haciendo. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el minicuento, microtexto, mini texto. Son muchas las clasificaciones eh, que rodean a esta forma, ¿no? Vamos a decirle así, es una forma en que se presenta, digamos, la literatura, ¿no? Y vamos a dar un breve recorrido por algunas de las características, mencionar algunos detalles, porque algunos detalles de la historia quizás del minicuento, de los microrelatos, pero todo muy breve. Recordemos que este también es un taller que pudiéramos llamarle de iniciación, por decirle de alguna manera, porque no vamos a profundizar tan fuertemente en las cuestiones, pero sí dejar claras algunos temas sobre la escritura en general. Antes de proseguir, a mí me gustaría comentar que todo, porque la semana pasada muchos escribieron en el chat poesía, minicuento, novela, escribieron sus intereses de escritura, ¿no? Y por qué estaban en el taller, por qué escribían. Aunque acá en algún módulo estemos trabajando con el minicuento, en otro vamos a trabajar poesía. Yo creo que todo lo que se diga en todo finalmente ayuda para todo tipo de escritura. Yo creo que eso es lo más importante, no pensar que, estos minicuentos no me interesa porque yo lo que escribo es poesía. No, y finalmente vamos a ver aquí también que el minicuento se nutre mucho del lenguaje poético también, ¿no? Pero la poesía, quizás que uno lo pueda ver como otra cosa, no. Es decir, todo al final se nutre de lo mismo y es finalmente el lenguaje literario y es finalmente lo que lo convierte en literatura. Entonces, todas las cosas que digamos acá nos sirven para enfrentar todo tipo de escritura, aunque cierto es que cada género tiene también sus particularidades. Ya, Em, la semana pasada hablamos un poco de la singularidad de ser escritor, de cómo el lenguaje literario o el hecho de que querramos escribir tiene que ver con eso, con que finalmente somos personas ciertamente singulares, que advertimos la realidad de otra manera y que gracias a eso necesitamos también una manera distinta quizás de escribirla y por eso también echamos de mano al lenguaje literario y a los diferentes géneros. Hoy nos vamos a acercar a un modo en que se puede presentar esta singularidad, en que se puede presentar lo que uno advierte de la realidad, porque si hay algo que yo valoro mucho del minicuento, tiene que ver con esta capacidad, no solo de brevedad, sino con la capacidad de que siendo tan pocas palabras, en algunos de los casos, nos permita una reflexión muy distinta de lo que pueden otro tipo de cuentos generar, una reflexión bastante dura, bastante, uno pudiera decirle que es fugaz, sin embargo no. Aunque sea breve, es un tipo de reflexión que se te queda, que te apuñala, que te hiere de alguna manera, en dependencia de los minicuentos, o en otros también tiene que ver con el humor, es decir, y te crea una experiencia con la vida de verdad muy distinta a lo que puede generar un cuento largo, que quizás hay que demorar un poco más, que el disfrute está en el lenguaje, en cómo el escritor va presentando los personajes, igual en una novela. El minicuento no, el minicuento es ese golpe, es como el final de un cuento, ese tipo de cuentos que se construyen bajo la sorpresa final. Bueno, ese final sorpresivo de un cuento largo, bueno, ahí eso pudiera también ser el minicuento, ¿no? Ese golpe, esa cosa que uno no se espera, ¿no? Y por ahí yo quisiera compartir acá, creo que ya aprendí lo que tenía que hacer, que la semana pasada no sabía. Em, Voy a compartir por acá ya, acá creo que ahí se ve bien, ¿no? Esto, repito, son muy aproximaciones. Aquí lo pongo en la pantalla para que se entienda que esto puede tener, obviamente, de hecho lo tiene, otra serie de caminos, otra serie de referencias, pero yo solamente voy a mencionar algunas. Se dice, por ejemplo, que el minicuento surge con el modernismo.
y que puede rastrearse incluso en el propio Rubén Darío, quien en su libro azul de 1888 incluye algunos textos que pueden considerarse minicuentos, que no son hiperbreves, pero son minicuentos entendiendo el límite un poco de que hay personas, hay críticos, hay escritores que entienden el minicuento no solo como el micro, no solo como esas 100 palabras, sino incluso hasta la carrilla, ¿no? Hasta una página. Ahí se entiende como un cuento breve, como un minicuento. Ya se puede entender, hay diferentes criterios, lo vamos a ver ahorita. Entonces, desde acá uno ve que ya existía esta manera, digamos, brevísima de narrar, ¿no? Y Rubén Darío acá lo dice. En Chile encontré este fragmento, ¿no? De Iván Quesada, que es un escritor chileno, que él incluso dice que Augusto Monterroso estuvo exiliado en Santiago de Chile y que él incluso entiende que los vínculos del género del minicuento en Chile tienen que ver con esta estancia de Monterroso en Chile, y que Monterroso surge también como escritor de minicuentos incluso en la propia, en el propio territorio chileno, ¿no? Entonces, de ahí hay un detalle que me parece bien interesante, ¿no? Bueno, se dice que el primer minicuento latinoamericano es de un mexicano que se llama Julio Torri. Ahí ven la fecha, 1889, 1870, muere. Y en un libro de él, que fue su primer libro, que se llamó Ensayos y Poemas, fíjense ustedes cómo, esto me interesa dejarlo claro para dentro de un ratito, ¿no? Cómo el libro se llama Ensayos y Poemas, sin embargo tiene minicuentos, ¿no? Cómo entender esto, ¿no? Esta relación. Bueno, se dice que este fue el primer minicuento latinoamericano. Y es este cuento que me gustaría que leerlo, ¿no? Y que lo leyeran mientras está en la pantalla, que se llama Asirce. Bueno, todos reconocemos a Circe, ¿no? Esta diosa que tiene una participación en este recorrido de Odiseo, ¿no? De vuelta a su terruño, a su casa, ¿no? Y el texto dice: Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errantes por el agua. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Es decir, aquí vamos a ver después, quiero que mantengan este texto. Si tienen impresiones, por favor, compártalas en el chat. Ahí siempre vamos a estar leyendo. Es decir, miren esta, y yo siento que aquí es donde está la relación de este ensayos y poemas, porque realmente yo creo que esto está sumido incluso como un poema de este sujeto que tiene una pretensión, que tiene un deseo y que finalmente no se puede cumplir, ¿no? Que quiere perderse, pero que no termina cumpliendo su deseo. Finalmente la poesía se nutre mucho de eso, ¿no? De lo que no se puede alcanzar. Y creo que quizás fue asumido. Sin embargo, realmente es totalmente narrativo. Y eso lo vamos a conversar también sutilmente después. Porque ¿qué caracteriza un texto breve de un minicuento? Y es precisamente el afán de narrar. Y aquí evidentemente se está contando una historia, se está hablando de un personaje, hay un escenario, es decir, hay diferentes cuestiones que hacen de esto un texto narrativo y por ende un minicuento. No sé si hay algún... no, no hay ningún comentario. Quizás voy muy rápido, no lo sé, es que estoy tratando de avanzar en el texto, es decir, en lo que quiero decir para, para que nos alcance todo. Creo que ya, aquí estoy bien. Entonces me gustaría eso, que dejaran este texto en sus cabecitas para dentro de un ratito igual, digamos, poder comentarlo. Ahora,
quiero ofrecer algunas características que tienen o que se dice que tienen los minicuentos y me voy a apoyar para eso en un texto que se llama El minicuento, una teoría, que es de un escritor cubano que se llama Eduardo Eras León. Eduardo Eras León revisa los criterios de dos investigadores, de Violeta Rojo y Lauro Zavala, y él hace un resumen del cual yo hago también un resumen porque el texto es extenso para traerles acá a ustedes algunas de las cuestiones que a mí me parecen fundamentales dentro de esta escritura. Primero, un minicuento, incluso un microtexto o un microcuento, porque finalmente eh, lo que decide es qué es un micro o un mini tiene que ver básicamente con la extensión, ¿ya? Entonces, pero las características de alguna manera son las mismas, creo que es importante decirlo. Primero, se refiere, y todo esto me interesa que entiendan que no es absoluto. En la literatura nada es absoluto. Son aproximaciones, son a partir claro, de lo que se repite, pero finalmente puede ser también otra cosa, ¿no? Pero bueno, el minicuento se refiere a un evento o incidente individual o lo que es lo mismo, no es una generalización. Es decir, no es, y también puede serlo. Por eso digo, nada es absoluto. Sin embargo, la mayoría de los minicuentos que vemos tratan de abordar un evento o incidente individual. No se generaliza, sino que es un detalle. Si vemos este minicuento que acabamos de leer, Circe, ¿a qué se refiere? Un personaje, un hecho concreto, algo muy individual, muy particular, que es este tránsito de este hombre por acercándose a esta isla de las sirenas, ¿no? Y no pudiendo, digamos, ser llamado por ellas. Si vemos que lo vamos a mencionar dentro de un rato, el minicuento más famoso de todos, que es el dinosaurio, ¿a qué se refiere? A un solo personaje, a un momento, que es el despertar, ¿no es cierto? Y al encuentro con el mismo dinosaurio que aún estaba ahí. ¿Entiendes? Entonces, es importante eso. Es importante también la diferencia entre mini texto y mini cuento. Un texto breve puede ser cualquier cosa, puede ser un aforismo, puede ser una frase publicitaria. Nosotros vamos a comentar también un mini cuento que es bastante conocido de Hemingway, y aquí ahora la memoria no me falla, que es el de Zapatos de bebé que parece, tiene como este anuncio de venta, parece un anuncio de venta, sin embargo, ¿qué vuelve esto un minicuento y no una frase publicitaria y no un anuncio? Porque aunque se parece un anuncio, no lo es. Es importante notar estas diferencias. Y el minicuento, bueno, ya lo mencionaba hace un rato, está articulado narrativamente. ¿Qué es estar articulado narrativamente? Me interesa mucho recalcar esto porque esto es importante para todo el que quiera escribir cuentos, cuentos de ficción. Sí, no es lo mismo contar, o es como yo lo veo. Recuerden que en la sesión pasada siempre empecé diciendo que aquí voy a trabajar con ideas propias que yo me he ido haciendo de mi intercambio con la literatura, ¿ya? Entonces, para mí hay una diferencia sustancial entre el contar y el narrar. Y llegar a percibir esas diferencias, yo creo que da una madurez increíble en el ámbito de lo literario. Nosotros podemos contarnos cosas, llegamos a la casa, le contamos cómo nos fue el día a nuestra familia, a nuestros amigos, pero narrar es una categoría artística, es una categoría literaria que tiene que seguir ciertas normas, aunque no me gusta mucho esa palabra para la literatura, pero que tiene que cumplir ciertas convenciones, ¿no? Para poder ser narrativo. Primero, un narrador que puede ser usted mismo, pero generalmente es un narrador ficcionado, un título que sea atractivo, un personaje, un escenario y lo más importante, un lenguaje. Es decir, lo narrativo se identifica por un lenguaje y lo vamos a ir comentando indistintamente en todas las clases. Eh, lo otro, bueno, acá está, ¿no? La brevedad extrema.
La brevedad extrema. Algunos críticos consideran, ahí se me pasó, ya, acá está. Algunos críticos consideran menos de 200 palabras. Bueno, acá en Chile se estila mucho, ¿no? Todos los concursos alrededor de las 100 palabras, ¿no? Han logrado finalmente instalar esta extensión para los minicuentos. Sin embargo, minicuento puede ser también un texto de 200 palabras, también puede ser un texto de 1000 palabras, incluso también hasta una cuartilla, ¿no? Hasta una carrilla, hasta una página. Ahí también pudiéramos estar hablando de minicuentos según algunos críticos. Y acá está la economía del lenguaje y el juego de palabras. Aquí voy a poner, la semana pasada, ¿recuerdan cómo logramos o cómo se logró la economía del lenguaje en el texto em, de la gacela y el león? Si lo recuerdan, como quitándole dos artículos. Bueno, a eso se refiere muy básicamente con economía del lenguaje, es decir, poner exactamente las palabras que exactamente nos van a servir para lograr cierta intención. Entonces, ahí estamos hablando de economía del lenguaje, poner lo básico, lo necesario, que tiene que ver obviamente con la brevedad. También crear este juego de palabras, voy a decir un mini cuento acá un microcuento que me acordé de un escritor cubano, y disculpen porque voy a decir una medio palabrita, pero aquí todos somos adultos, ¿no? Que decía que el hombre tiene penes y la mujer penas, ¿ya? Algo así. Y bueno, básicamente eso es un juego de palabras, pero que tiene no lo voy a repetir, pero que tiene un impacto súper fuerte en todo este diálogo de lo que es la mujer, de las luchas, de todo lo que una mujer tiene sobre los hombros, que tenemos entonces penas, ¿no? Y, y es realmente un juego de palabras que más allá de que pueda ser gracioso o no, el cuento se trasciende hacia otro plano, utilizando este juego de palabras donde finalmente los hombres tienen una cosa que los identifica, que los marca, y nosotras, bueno, tenemos también penas, ¿no? Eh, Otro detalle es el carácter proteico. Esto se refiere a que admite hibridación con otros géneros literarios o extraliterarios. Em, Vamos a ver algunos ejemplos donde hay microcuentos. Bueno, esto mismo que puede parecer anuncio, puede parecer algún tipo de tratado, de acuerdo. Es decir, usted puede utilizar, apoyarse en lenguajes de otro tipo de registro o de otro tipo de texto para lograr un efecto con el minicuento. Tiene que darse diversas, no es que un mismo, déjenme aclarar esto en este minuto, no es que un mismo minicuento obviamente tenga que tener todo esto, sino que se pueden dar estas características en diferentes y en diversos micro relatos o minicuentos que ustedes quieran escribir. Diversas clases de ambigüedad semántica. Esto tiene que ver con que puede tener finales sorpresivos, con que puede ser enigmático, crearte cierto misterio que no devela nunca qué cosa es, ¿no? Y eso también tiene mucho del mini cuento, ¿no? Y bueno, las diversas formas de humor y de ironía, que también hay muchos cuentos que tienen esto y por eso el minicuento se convierte, hay un se convierte en una fuente de reflexión importantísima, ¿no? Este mismo cuento que les mencioné ahora de la mujer, el hombre tiene tal y la mujer tiene penas, es gracioso en el juego de palabras, sin embargo, lo que está en el trasfondo no lo es. Entonces, el humor tiene también ese sentido de reflexivo, de generar algún tipo de reflexión social generalmente, ¿ya? Eh, por ahí. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda, algún comentario que alguien quiera Bueno, dicen que presentar? ninguna duda por el momento. Todo claro, dicen todo claro, qué bueno, Yo qué me bueno. estaba acordando de este micro cuento de Omar Lara, que también está muy asociado a la poesía.
¿Cuál? Toque de El de con toque de título. queda. Sí, Toque de quédate, queda. te dije y la toqué. Claro. Transita Omar, entre lo poético y lo... si Omar lo concibe como poema, sin embargo, uno lo puede entender como un minicuento. Que se llama toque de queda. Quédate, le dije y la toqué. Hay una historia de dos, que dos pueden ser cientos, que durante el toque de queda mucha gente se quedaba junta y era el instante del amor. Entonces es un minicuento que tiene esta relación con el amor como un espacio solidario, pero también como un espacio de resistencia ante determinados escenarios, como fue efectivamente el escenario de la dictadura en Chile. Entonces es como decir, bueno, quédate, le dije y la toqué, es decir, ella se quedó, es decir, nada que pudiera estar pasando fuera podía impedir esto, ¿no? Podía impedir este escenario amoroso que vamos a vivir. Algo así pudiera, o por lo menos la lectura que yo de algún modo siempre le he dado a este minicuento, ¿no? O a este micropoema de resistencia, ¿no? Aquí, bueno, algunos ejemplos de los minicuentos y microtextos y microcuentos más conocidos, ¿no? Este, que es de un mexicano, Luis Felipe Lomelí, que se llama El Inmigrante. Miren la capacidad de síntesis. Decían que este ya le pasó al dinosaurio porque pueden ver que ya es que ya es más cortito, ¿no? Ya es más cortito que el propio cuento del dinosaurio, ¿no? Y dice el texto, ¿olvida usted algo? Ojalá. Es la respuesta de la persona. Y se llama El Emigrante. Cosa que a mí me toca de muy cerca el cuento, ¿no? Eh, pero olvida usted algo. Fíjense el formato como de entrevista, no sé, o puede parecer algo en una aduana, no sé, o la formalidad de olvida usted algo implica que hay una cierta autoridad que está como en este tipo de entrevistas, no sé, puede ser algún tipo de escenario. Y el ojalá, ¿por qué ojalá olvide algo? ¿Por qué el inmigrante responde esto? Bueno, ahí pudiéramos aventurar muchas preguntas, pero generalmente va a estar apegado seguramente al dolor, a recuerdos dolorosos, a escenarios dolorosos que lo obligan a convertirse en emigrante, ¿no? Entonces, miren esta grandeza de reflexión, de historia que puede generar ¿cuántas palabras? Cinco. Cinco y pudiéramos agregarle las del título, porque el título también participa, y eso es algo que en las próximas clases pudiéramos dedicarle un tiempito, sí, y es que el título colabora con el minicuento, porque ya que el minicuento es tan breve, el título tiene no que repetir lo mismo, aunque si usted quiere repite lo mismo, pero sí tiene que convertirse en otra pista más, en otra parte que sea bien prolífica, bien intensa, ¿no? Del cuento, ¿no? Tiene que dar algo más que el propio texto. Y aquí yo creo que se cumple, ¿no? El emigrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Qué bonito, ¿no? Qué fuerte. Si alguien quiere decir algo, Hay una Sí, consulta, sí, perdón, sí, en el chat nos preguntan respecto de el microrrelato, si microrrelato es lo mismo que microcuento, mira, Yani. sí, pueden llamarles indistintamente microrelato, microcuento. Aquí la distinción estaría en qué cosa es un relato y qué cosa es un cuento. Y hay personas que yo he visto, por ejemplo, en Chile que sí lo distinguen y distinguen el relato no como un cuento, sino como un relato de vida o de alguna... Para mí, yo los utilizo indistintamente como sinónimos. Ese es mi... Yo puedo decirle relato a un cuento y cuento a un relato, y para mí es lo mismo. Entonces, para mí, micro relato y micro cuento, para mí van a tener, pero eso es para mí. Hay personas que pueden diferenciarlo, pero en mi caso, yo la distinción que haría es en mini cuento y mini texto. Eso sí, porque el texto no necesariamente tiene que ser literatura. ¿Ya? Que fue lo que vimos ahorita. Es decir, un mini texto puede ser un anuncio, puede ser una propaganda en todo lo que vemos escrito cotidianamente en todas las vitrinas, en todos los carteles lumínicos. Esos son mini textos, cosas breves que dan una información, un impacto,
pero el minicuento es otra cosa. Yo le llamo indistintamente como sinónimos microrrelato, microcuento. Lo mismo con cuentos largos y relatos largos. Para mí todo forma parte de lo mismo. Sé que hay personas que distinguen, pero yo en mi caso no lo hago. Los utilizo como sinónimos. Ahí yo podría, Iliani, hola Magali, yo podría hablar que en el mini cuento, estoy contando un cuento pequeño, y el mini texto puede ser hasta el letrero que yo leo de la COPEC, el aviso de los anteojos. Totalmente. Ese es un mini texto. El mini cuento puede ser una historia chiquitita de 10, 15, 20 palabras, pero en el micro relato y en el micro cuento estipulo que voy a pasar un límite de palabras. eh, Voy a definir estas palabras, voy a usar una plana y sería un micro relato o un micro cuento. ¿Cuándo detengo yo cuándo paro? Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de que acá en Chile se hace mucho Santiago en 100 palabras, Concepción en 100 palabras, el otro día leí obesidad en 100 palabras. Si no me permite ese formato, me paso de ese formato. ¿Cuándo limito el micro relato o el micro cuento? Ya, a ver, aquí hay varias cosas. Primero, lo que veíamos ahorita. Las definiciones tienen que ver con diferentes investigadores, críticos, ¿ya? Ahí nunca uno tiene que hacerse su propia definición, ¿ya? Yo le llamo micro cuento a esto que tengo acá, por ejemplo. ¿Olvida usted algo? Ojalá. ¿Ya? Para mí eso es micro porque finalmente no pasa de las 5 palabras. Es decir, ¿qué más pequeño que eso? Es decir, incluso vamos a ver un ejemplo de una palabra. Lo que pasa es que ese otro de una palabra se complementa con otra cuestión, pero es decir, un microcuento, lo que yo entiendo por micro es algo más pequeño que lo mini. Sin embargo, yo los puedo utilizar como sinónimo, es decir, no puedo hablar ahora mismo de microcuento, minicuento y no me complejiza porque lo que tengo en mi cabeza es que no es un cuento largo, que no es un cuento que rebasa la cuartilla, sí, la carrilla, en este caso como le llaman ustedes, la página. Ya dijimos, ahora, si usted va a participar de un concurso, usted tiene que ajustarse a lo que el concurso le pide. Es decir, si el concurso habla de mini cuento, usted menciona mini cuento y usted se ajusta a las palabras. Ahora, usted hágase su propia clasificación. Yo aquí no les puedo dar, digamos, una definitiva porque ni los propios autores que yo estoy trabajando tienen una definición concreta. Ahora, microcuento, mini cuento, habla de un cuento de una extensión corta, habla de un cuento o de un relato que no tiene las características de un cuento largo, donde hay desarrollo de personajes, donde hay desarrollo de incluso de temperamentos, de psicologías. No. Entonces, bajo esa lógica yo lo defino. No me interesa mucho darle como ciertos nombres, mini cuento, micro cuento, como ustedes se sientan cómodos de decirlo. Ahora, si hubiera que especificarlo un poquito más, micro, los que vean más chiquititos, así, sin ningún tipo de complejización. Y mini cuento, quizás los que rebasen las 250 palabras, algo así. Pero no se casen mucho con las clasificaciones, es mi sugerencia, y aprendan, digamos, a identificar el espíritu del género con el que están trabajando. Y el espíritu del minicuento son estas características que de alguna manera vimos anteriormente. No hay tanto desarrollo de los personajes, no hay generalización, se enfoca en un hecho bien concreto. Juega con la ironía, juega con el humor, puede haber juegos de palabras, puede ocupar registros de otros tipos de género o de otros tipos de formato del discurso. Eso pudiera yo decirles como para ir cerrando un poquito. No sé si se entendió, pero no creo que las clasificaciones, eso es lo que aconsejaría, sean como lo más importante, ¿ya? Sino conocer el espíritu de esto. Miren, este otro cuento súper conocido, El dinosaurio, ¿no? Augusto Monterroso, que dicen que nació en otro país, pero finalmente se considera como guatemalteco. eh, Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
¿no? Fíjense lo enigmático. Este es uno de los minicuentos que uno puede decir, aquí hay el juego con lo enigmático. ¿Qué es esto? Es decir, bueno, aquí hay que ir a las palabras. Yo siempre digo, hay que ir a las palabras. Las palabras son las que nos dicen todo. Cuando despertó, ¿qué significa despertar? Bueno, estoy haciendo una interpretación muy mía y muy directa, capaz, ¿no? Si alguien tiene otra, por favor, expóngala aquí. De todas formas, el minicuento ya es tan universal que podemos traerlo y llevarlo como querramos. Cuando despertó, bueno, yo creo que aquí lo que hay es el paso del nivel de realidad, digamos, fantástico o ficticio, onírico, onírico mejor, del sueño, a, digamos, a la realidad y cómo cuando despierto, ese espacio onírico continúa en la realidad. Es decir, es un minicuento que trabaja mucho con este nivel de realidad de lo fantástico, porque no es realista. Es decir, el hombre despierta, sin embargo, la realidad del sueño continúa allí con él. Es decir, no es un cuento realista, no es un cuento, o por lo menos yo no lo veo así, lo veo como un cuento fantástico que juega con estos planos de la realidad. No sé si alguien tiene alguna otra interpretación. Es como si el dinosaurio hubiese tenido una pesadilla. Claro, también puede ser que sea el dinosaurio el que esté soñando, ¿no? El dinosaurio representa lo que debería estar extinto. Perfecto, esta me gusta mucho. Sin embargo, sí hay decir, y esto obviamente lo convierte en literatura porque finalmente expande su sentido literal a otra interpretación que nos sale de las propias palabras. Es decir, cuando despertó el dinosaurio estaba ahí. El dinosaurio es un ser extinguido, es decir, ya no debería existir y sin embargo está. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas personales deberían ya no estar? Sin embargo, las seguimos arrastrando en los sueños, despertamos y continúan con nosotros en la realidad. Es decir, es básicamente, habla también de nosotros, de los seres humanos. Generalmente la literatura lo que hace es eso, ¿no? Develar nuestros miedos, nuestras inseguridades. Yo creo que el dinosaurio despertó y estaba solo tras el meteorito. También puede ser, ¿no? Cuando ya llegue este final de mundo, ¿no? Yo creo que Monterroso despertó de conciencia y el gobernante de turno estaba ahí. Bueno, esto es un minicuento. Aquí Nancy Aguilar ha escrito un minicuento, yo creo también. Nosotros hicimos en algún momento un juego con esto, es decir, cada persona tenía que reescribir su dinosaurio, porque fue tan famoso que lo hicimos en algún taller que impartí en algún momento, ¿no? Miren este otro que les comentaba al inicio, Zapatos de bebé, de Hemingway. Eh, el título es Zapatos de bebé y dice, se venden como un anuncio. ¿Ven? Aquí tenemos un mini cuento que toma de otro tipo de discurso, que en este caso, disculpen, son estos anuncios de venta y estas cosas. Se venden zapatos de bebé sin usar. ¿Ya? ¿Dónde está la grandeza de este relato? Bueno, primero en la brevedad, eh, y segundo, bueno, en no sé cómo lo vean ustedes, podría ser un aborto espontáneo, me causa como algo nostálgico. Claro, hay una nostalgia que, fíjense lo importante que es, además, que también le pudiéramos dedicar tanto al título, estoy aquí anotando en mi mente, comentar títulos, comentar también los signos de puntuación, porque acá están los dos puntos, se venden, jugando con el formato del anuncio, pero también la coma, ¿no? La coma que marca una breve pausa que pudiera parecer irrelevante, sin embargo yo creo que no, yo creo que acá Valentina lo identificó muy bien, yo creo que hay una cuestión nostálgica, zapatos de bebé sin usar, es decir, nunca llegó a existir el bebé. Es decir, puede ser un aborto espontáneo, pero puede no haber sido espontáneo, puede haber sido efectivamente una pérdida. Sin embargo, uno advierte el dolor, uno advierte la nostalgia, como bien dice Valentina. No sé si alguien nota algo diferente, ¿no? Pero es un cuento que juega con otros formatos, por eso lo traje, ¿no? Y este, bueno, que se llama Armisticio, que es de Juan José Arreola, quien también es conocido como poeta también.
Y él tiene este mini cuento, que es un poquitito más largo, que dice, con fecha de hoy, retiro de tu vida mis tropas de ocupación. Me desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra de nadie, allí donde un ángel señala desde lejos, invitándonos a entrar. Se alquila paraíso en ruinas. Es decir, es un texto un poco más largo. Aquí, un momentito, otro comentario que dice con respecto al cuento anterior, porque si solo dice sin uso es distinto. Bien, es decir, claro, es decir, no es lo mismo sin uso que sin usar. Creo que lo captó muy bien Victoria, ¿no? Es decir, es distinto. Y yo creo que acá con este comentario nos da la importancia de usar las palabras correctas dentro del minicuento. Es decir, no es posible que un minicuento se dé el lujo de divagar en el lenguaje, del preciosismo del lenguaje, como en otros cuentos que uno se apega tanto al decir y el cuento no termina y pueden haber cuentos de 10 cuartillas, de 10 páginas. No, acá no, acá es cuáles son las palabras exactas y creo que Victoria lo ha entendido perfectamente, ¿no? Y bueno, acá nos dice, rompimiento de un romance debido al fallecimiento de la dama, ¿no? Bueno, se advierte, puede haber un escenario efectivamente de muerte, eh, me desentiendo, me retiro, ya nos veremos las caras en la tierra de nadie. Es decir, obviamente esta cuestión de la tierra de nadie, el ángel que señala desde lejos implica un encuentro, obviamente en el más allá, en la muerte, ¿no? Y se alquila paraíso en ruinas, ¿no? Qué importante eso, esa contradicción del paraíso y la ruina al final del cuento, ¿no? Que finalmente dice, hubo cosas que no se pudieron concretar, fuimos felices, pero finalmente todo está destruido. Es decir, es un cuento que habla de este tratado que vamos a establecer tú y yo, pero que no nos ha quedado más remedio que asumir, ¿no? Yo creo que es un buen relato, ¿no? Para también hablar de cómo usar incluso el lenguaje de otro tipo de registro. En este caso, esto parece que es como que están firmando un tratado, ¿no? Con fecha de hoy, ¿ven? Es decir, utiliza ese tipo para transmitir, eh, digamos, si esto es un acuerdo, esto lo vamos a seguir, pero finalmente lo que dice es muy literario, lo que está sucediendo detrás es muy literario, ¿ya? A ver si hay algún comentario por acá. No. Y bueno, me interesa decir también que más recientemente, eh, ya como en la posmodernidad, pudiéramos decir, en lo que se llama la posmodernidad, se pudieran agregar otras características y que finalmente, ya les digo, no son las únicas. Esto es un espacio abierto. ¿Y qué me refiero con un espacio abierto? A que cabe todo, siempre que uno respete lo que yo creo que es lo más importante, que es el lenguaje literario y el lenguaje narrativo, que uno sienta que se está contando, narrando algo. Bueno, el minicuento o el microcuento, micro relato, generalmente son textos excéntricos, privilegian los márgenes frente a los centros modernos canónicos. ¿Cuáles son los centros modernos canónicos? Bueno, las grandes obras de la literatura, los grandes discursos. El minicuento se instala como una oposición a eso, ¿no? También tiene que ver mucho con la realidad, ¿no? Y esto lleva también a la experimentación con los temas, los registros lingüísticos, personajes y formatos, como ya hemos visto. Sin embargo, esto del excentricismo, miren este ejemplo. Ella es Luisa Valenzuela, es una escritora argentina, también es académica, investigadora, novelista. A mí me gusta mucho lo que ella hace. Y tiene este mini cuento, micro cuento, eh, que el título es todo lo que está en negrita, no sé si lo alcanzan a ver. Eso es el título. El sabor de una medialuna a las 9 de la mañana en un viejo café de barrio donde a los 97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles por la tarde.
Y el texto sería, qué bueno. ¿Qué les parece esto? A ver, ¿se dan cuenta cuál es el juego aquí del minicuento? El formato, es decir, se está jugando con un formato, ya también quizás con el personaje, con este juego de Rodolfo Mondolfo, jugar quizás con hacerlo gracioso, ¿no? Em, y el cuento simplemente es qué bueno. Y aquí el formato tiene que ver con que el título es mucho más grande que el texto del cuento. Y ahí hay un efecto, porque el minicuento tiene que hacer eso. El minicuento, como les dije al inicio, tiene que golpear de alguna manera, ya sea jugando con con el personaje, ya sea con el escenario que cuenta, ya sea con la forma. Es súper importante esto, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto, no? Dice, jajaja, dice, la rapidez de la vida de hoy nos hace leer más micros. Bien, ahí también hay un minicuento, creo, ¿no? Bueno, esto también es un minicuento eh, que juega con la forma para crear algún tipo de incomodidad, de ruido, de crear algo. Si al final no se trata de qué vamos a crear en el lector, simplemente es remecer algo, ¿ya? Y esto lo hace porque uno se cuestiona y uno dice, ¿qué? Y hasta lo ve como desagradable. Sin embargo, igual hay una historia aquí bonita de esta cotidianidad, de esta cosa de todos los días, de esta persona que tiene ya 97, de la vejez, de estas pequeñas cosas que acompañan la vejez y este cuento que finalmente dice, qué bueno, ¿no? Qué bueno poder todavía estar haciendo lo que le gusta, lo que quiere, lo que ha estado haciendo por tantos años, todos los miércoles por la tarde, ¿no? Eh, Otra característica sería un golpe a lo que sería el principio de unidad. Si ustedes ven, déjame ver que hay algunos comentarios por acá. Súper, me gusta lo que aprendo. Pensé que el título era el contenido del microcuento. Claro, es decir, todos pensamos eso, si finalmente esa es la gracia. Señores, lo importante es crear un ruido, no tenemos que dar lecciones. La literatura no es para dar, es para reflexionar, claro, pero usted no tiene que proyectarse, dar una lección, contar la gran historia, no. Simplemente haga algo atrevido, excéntrico, juegue un poco con el lenguaje. Crea incertidumbre. ¿Quién es Rodolfo Mondolfo? ¿A cuál se refiere el narrador? Exacto. Crea, eso es importante crearlo con la literatura. Y el minicuento más que con cualquier otro género porque no tiene muchas opciones. Si usted no crea eso con el minicuento, ¿para qué lo escribe? Si usted con el minicuento no hay más opción que con las palabras que ocupe lograr algo. La belleza del lenguaje, poder crear y crear sensaciones únicas en cada lector, lo dice por acá Valentina, muy bien. Tiene algo de lo absurdo quizás y algo de ironía. Claro, es muy absurdo. No solo no lo que cuenta, fíjense, me llama la atención este comentario, claro. No es tan absurdo lo que se está contando, que finalmente es algo bien cotidiano, como el propio formato es absurdo. Muy bien, eso me interesó, no lo había notado y creo que sí. Creo que hasta eso juega, es importante en el minicuento, jugar con el absurdo como excentricismo, ¿ya? Eso es importante, qué bueno. Bueno, un golpe al principio de unidad. El dinosaurio es un ejemplo. Se privilegia la fragmentación, se propugna la desaparición del sujeto tradicional literario. Hay un cuento de Borges que es un minicuento, aunque sea un poco más extenso que los demás, sigue siendo un minicuento, no traspasa la cuartilla. Es un minicuento que se llama Borges y yo, búsquenlo, léanlo, porque es bien interesante porque es Borges y yo, ¿no? Y Borges se presenta a sí mismo como Borges y bueno, y ahí hay un juego interesante donde desaparece, digamos, este sujeto tradicional y esta fragmentación también la podemos ver en el dinosaurio, porque si ustedes ven dónde empieza el cuento del dinosaurio, por eso es que el dinosaurio es tan genial, porque como cuento tiene muchas cositas. Y cuando despertó, es decir, comienza ya fragmentado. Es decir, no hay un antes, no hay una formalidad, no hay un principio de unidad que me tenga que decir introducción, desarrollo, conclusiones, no.
El minicuento rompe con ese principio de unidad, lo lacera, lo daña, ¿no? Y ahí hay un juego. Usted puede escribir el gran cuento largo y de pronto fragmentarlo y coger una simple frase y si tiene una contundencia ahí, de pronto tiene un minicuento. Experimenten, no tengan miedo. Ahí hay otra característica y virtuosismo intelectual, reflejo del bagaje cultural del autor. Hay microcuentos, minicuentos que lo que hacen es precisamente jugar con la sapiencia, digamos, cultural, con el bagaje cultural. Entonces, la persona, el lector tiene un reto de tratar de entender el minicuento porque finalmente a lo mejor trabaja con cosas que uno desconoce, con temas culturales que uno desconoce. A ver, estamos tan acostumbrados a la estructura que este tipo de texto nos genera ruido, pero totalmente. Es decir, vemos que si hay un cuento que no tiene, había una vez, por poner el ejemplo más al borde, más al límite, entonces ya no es un cuento. No, es decir, no es así. Muy bien. ¿Quedará grabada esta clase? Sí. Ya, es más difícil y creativo escribir microcuentos que escribir una novela. En pocas palabras se dice mucho. Exacto. De hecho, hay novelas que están escritas, bueno, no voy a decir novelas porque tampoco es que conozco muchas, pero he visto varios autores, jóvenes sobre todo, que escriben novelas a partir de microcuentos y de minicuentos. Es decir, cada capítulo es, digamos, una historia y así se avanza progresivamente la dramaturgia, ¿no? Lo que está pasando, la trama, básicamente. Entonces, creo que también es muy interesante poder lanzarse a escribir una novela con esta estructura de minicuentos y que cada personaje pueda tener su mini historia, no sé, jugar, digamos, con estos formatos. Eh, Me gustaría mostrar algunos ejemplos, dejar de compartir esto para mostrar otro ejemplito porque ya se nos está acabando y yo pensé que me iba a dar tiempo porque, eh, de verdad pensé que me iba a dar tiempo porque ¿qué me gustaría si alcanzamos que si alguien escribió del ejercicio de la clase anterior, aquel texto dimos un límite de palabras para que escribieran algo, no tenía que ser mini cuento, simplemente escribir algo. Si alguien lo escribió, eh, si pudieran identificar, ¿es alguno algo de esto que escribí o lo que escribí, lo puedo identificar como minicuento según lo visto en la clase? Mi texto, si es un minicuento, lo puedo relacionar con alguna de las características que vimos acá. Entonces, si tienen eso rapidito, pueden ir dejando en el chat. Sí, yo escribí y si alcanzamos a leer alguno, sería también súper, súper bueno. Yo solamente voy a mostrar acá dos ejemplos. Uy, un momentito. Dos ejemplos. ¿Dónde están? Y es por ejemplo, este cuento lo voy a leer simplemente para no demorarme mucho porque ya queda muy poquitito tiempo, lo voy a leer simplemente. Dice, final de dama y caballo. La dama blanca es capturada por el bando opuesto. El rey iracundo ataca con sus mejores piezas sin resultado. Las torres resisten. Elabora una estrategia diferente y envía un caballo al flaco enemigo. Se produce un jaque mate. Helena era el nombre de la dama. Helena era el nombre de la dama. Es decir, aquí obviamente hay un virtuosismo cultural, ¿no es cierto? Es decir, hay un juego con lo que culturalmente conozco, ¿no? El caballo de Troya, toda esta instancia, ¿no? Literaria, cultural. Eh, Voy a leerles otro para ya terminar. Este tiene que ver con el formato. Este tiene que ver con el formato. Déjame ver si lo puedo compartir porque creo que es interesante compartirlo. Acá está. Acá está, acá está, acá está. ¿Se ve? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Miren ahí lo estoy agrandando. Se llama Canción Cubana. Sin embargo, es un mini cuento. Miren. Canción cubana porque tiene el formato, es decir, este es un cuento que juega con el formato, sin embargo, hay una progresión dramática. ¿Por qué Algo me, está pasando, algo por está qué me, pasando aquí.
Bueno, no lo voy a compartir porque algo pasó. Dice, ay José, así no se puede. Ay José, así no sé. Ay José, así no. Ay José, así. Ay José, ay. ¿Ya? Sí, miren el juego, ¿no? Ojalá hayan alcanzado a verlo. El juego de palabras también, cómo se van haciendo una elipsis de estas palabras, cómo se van eliminando palabras y finalmente queda una historia que podemos interpretar de muchísimas maneras. Bueno, yo terminé con esto. Vamos a ver si... Yo escribí un microcuento de 400 palabras, bien, eso es un minicuento, es un microcuento. Yo escribí algo. Tapó el baño, afligido sacó lo que hizo y se lo llevó envuelto en la mano. Saludó efusivo, sin vergüenza alguna, a todos cuando salió. Bien, aquí hay humor, aquí hay una experiencia que seguramente sucedió, no quiero saber. Otro texto por acá. Lleva la inocencia en la mirada y no teme despedirse de las pequeñas cosas, encontrando el camino y su corazón. ¿Tú cómo vives el encuentro? Bueno, aquí hay algo bien enigmático también. Podemos intentar develar de qué va, pero habría que dedicarle un poco más de lectura, ¿no? Teme despedirse de las pequeñas cosas. Juega mucho con el lenguaje poético, que también es otro registro que ocupa mucho el minicuento. Ya, el de Nancy está interesante. Escribe, el pirómano se disfrazó de bombero y se apresuró a apagar el fuego con un bidón de gasolina. Muy bien, claro, aquí hay una historia súper violenta también, buenísimo, ¿no? Eh, a ver, la sorpresa, fue tal su sorpresa que una solitaria lágrima entumeció su mejilla. Bien, muy bien, corto. Eh, yo creo que aquí pudieras, Carlos, claro, el hecho de decir solitaria, claro, le da, pero si uno dice una lágrima, ya está hablando de solitario. ¿Cómo singularizar lo solitario? ¿Cómo dejar la palabra y que cobre mayor relevancia? Yo creo que ahí quizás hablar de la solitaria lágrima y le das quizás una propiedad, otra a la cuestión de la lágrima, ahí puedes jugar. No tienes que decir la mejilla, puede ser entumecerla la entumeció o buscar otra palabra que pueda generar no solo el espacio de la mejilla, sino el cuerpo todo, quizás trascender esto un poco más. Ahí, es decir, opiniones al azar, ¿no? Al escuchar las notas de ese tango, mis pies y mi memoria recorrieron, bailando alegremente la pista de toda mi vida. Bien, muy poético también. Su secreto quedó guardado y me prometí no contarlo. Bien, aquí conflicto desde que empieza, ¿no? Una situación dramática. De no ser por tanta simpatía, lo habría escondido fácilmente. Ahora saben quién eres, ya no hay secreto que contar. Bien, buenísimo. Yo creo que la frase final puede prescindirse porque ya se sabe que ya no hubo secreto, no se sobreentiende. La fan, ¿estuvo bueno el concierto? No sé. Bueno, ¿qué estaría atendiendo esta persona? Muy bien, me gustó mucho. A ver, se me quedan otros por acá arriba. Vivir en duda quema por dentro, ya he leído tus gestos, te conozco también, esos silencios largos ya no me dicen, ven. Bueno, aquí hay una historia de derrota, esto me suena mucho más a poesía, yo creo también. Fue difícil una vez más despedirla junto al calor de una lágrima y con el alma herida, inicié una caminata en el desierto para encontrarla. Claro, un escenario bien particular el desierto. Yo creo que se pudiera aprovechar más esa instancia, quizás ponerle un título bien sugerente. Los brillantes letreros iluminaban la oscura noche y mis pensamientos se difuminaban con el viento mientras mis palpitares retumbaban en mi piel erizada de frío. Esto yo creo que es más poesía, pero también pudiera relacionarse. Hay una cicatriz en mi mano derecha, se abre y sangra cada vez que escribo de ti. Bien, yo pusiera también una coma detrás de escribo y marcaría una diferencia entre no es solo que escribo, sino que escribo de ti. Hay un mini cuento ahí, también hay un breve poema. em, bueno, yo creo que están en zona, pero yo creo, para la reflexión final es esta. Yo creo que es importante conocer qué tipo de minicuento estoy escribiendo o me interesa escribir o escribí. Sí, esto
con qué características, obviamente después van a poder ver la clase con más detenimiento si lo ven, si lo revisan después, con qué característica está vinculada este minicuento, porque en la medida en que yo reconozca la característica, puedo trabajarlo mejor, puedo depurar más el estilo de mi minicuento. Entonces, ya estamos en las 6, no sé si alguien quiere decir algo, si les hizo sentido lo que se dijo, y ya ir, digamos, cerrando. Ale, te paso la... Creo que pensé que me iba a alcanzar el tiempo y no fue así, así que también es bueno. Dejamos esa tarea entonces a los Sí, participantes que empiezan a escribir y que de claro, alguna manera, ¿cierto?, pueden indicar con qué características están sí, desarrollando este texto. Así es que esa sería la tarea. Lo vamos a claro. consultar Que, la que próxima. puedan, discúlpame, Ale, que puedan relacionar el cuento que escriban libremente, ya hacerlo como minicuento, más consciente como algo narrativo, contar algo y relacionarlo a una de las características que vimos acá. Es excéntrico, lo que hace es un juego de palabras, lo que hace es jugar con el formato, es irónico, lo que hago es mostrar mi bagaje cultural, que eso es lo que estoy O buscando. hay apropiacionismo también, a lo mejor se vincula con una película, con Claro, otra claro. obra literaria, y también ponen mucha atención en el título, ¿cierto? El título es decidor porque siempre va adelantándonos del contenido de ese microrelato o microcuento, si los términos son finalmente aluden a lo mismo, a un texto con intención narrativa. Así que muchísimas gracias, Liani, por tu presentación, maravillosa como siempre, tus análisis, tus Gracias. comentarios de estos microcuentos, esta microficción, bastante entretenido. Agradecemos también todos los comentarios y sus creaciones que pudimos apreciar y valoramos muchísimo también en este chat. Bueno, antes de concluir, expresamos nuestro agradecimiento nuevamente a la profesora Liani por esta sesión que de algún modo, ¿cierto?, siempre nos está acercando a la escritura, por sobre todo en este primer módulo, a la escritura de microtexto, microficción, microrelatos. Y bueno, agradecer a cada uno de ustedes por haberse conectado y por ser parte de este hermoso espacio que estamos brindando, no tan solo para la comunidad universitaria, sino que también para todas las personas que estén interesadas en la escritura creativa. Esperamos contar con su participación en nuestra próxima sesión, la sesión 3, que se va a realizar el 6 de mayo. El enlace se mantiene, pero de todas maneras nosotros les vamos a enviar un recordatorio. Y esta sesión versa sobre el microcuento, escritura y edición. Sería bueno entonces tomar este ejercicio para poder compartirlo y les extendemos de igual manera una invitación a nuestra primera sesión del Club de Lectura que hemos promocionado muchísimo, porque sabemos que sin lectura no hay escritura. Así es que quedan muy invitados. Es este mismo enlace, si es que no se han inscrito, ¿ya? Sobre la hora que vamos a trabajar, que vamos a leer, que vamos a disfrutar y comentar, aunque no la hayan leído, pero pueden conseguirla después porque está en biblioteca. Es El intenso calor de la luna de Yoconda Belli, que está acá, aquí está el librito. Así es que quedan invitados también a este club de lectura. Y bueno, como siempre, los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerlos también al tanto de otras iniciativas, porque también se viene un taller de literatura y cine, cine con orientación, ¿cierto?, a la cultura japonesa, y el segundo semestre, literatura y cine latinoamericano. Así es que esperamos contar con su participación en nuestras actividades de fomento siempre de la lectura y ahora de la escritura con nuestra querida Liani Bento. Así que muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en la próxima sesión ya en mayo.